Entre ellas, lo primero que le preguntaban es si ve alguna peculiaridad en la plataforma logística Plaza de aquí de Zaragoza y qué importancia le da como profesional en los próximos 10 años. Importantísimo. Dentro de lo que nosotros vemos, el gran corredor de mercancías y por lo tanto el punto de intercambio y de ruptura, es decir, para hacer trenes muy largos y para hacer un transporte eficiente, esos trenes muy largos tienen que tener diferentes puntos de origen, diferentes puntos de destino. Es decir, llego a un punto, cambio, subo, bajo mercancía. En nuestro proyecto multimodal estamos planteando un corredor desde Algeciras, no un corredor, una línea, un eje desde Algeciras hasta Zaragoza, y en Zaragoza dividir aquellos que vayan Tarragona, Barcelona frontera con los que vayan País Vasco, Bilbao Puerto e Irún frontera. Por lo tanto, ya auguro un futuro tremendo, siempre y cuando que la gestión de la infraestructura ferroviaria mejore. El gran problema que tenemos no es un problema de infraestructuras. Nos sobran infraestructuras ferroviarias en España. El problema es que tenemos a un gestor de la infraestructura que tiene una gestión absolutamente deficiente, porque el transporte por carretera tiene éxito porque se orienta al cliente. El transporte marítimo tiene éxito porque se orienta al cliente. El ferrocarril no tiene éxito porque se orienta a su ombligo. Y esto no puede ser. ¿Y qué hay de la travesía central pirenaica? Por tanto, bien ha dicho que Europa de momento parece que no está entre sus grandes prioridades, sin embargo para Aragón y para esta plataforma logística de Zaragoza sería importante. Claro, pero desde mi humilde opinión hay dos grandes problemas. Uno, que Francia no tiene todo el interés porque toda la estrategia de Francia está en organizar sus tráficos por su ala este y por su fachada atlántica, nunca por el centro del país. Con lo cual, si una travesía une dos puntos, los dos puntos tienen que conectarse con ella. Para mí esa es una de las grandes dificultades. Tendremos, por tanto, que convencer a Francia. ¿Cómo valora usted, nos preguntan, la situación de Aragón en materia de logística? Estamos aquí haciendo 15 años de congreso. Yo creo que Aragón ha hecho una cosa muy importante que yo la suelo poner como ejemplo en todos los sitios donde voy, y es la formación. Es decir, el Zaragoza Logistics Center, con el acuerdo con Massachusetts, con la universidad, con la Academia Logística del Ejército, es decir, se está generando un entorno de know-how logístico y de transporte muy importante que diferencia frente a otras comunidades que hacen planes, que hacen mucho papel, que hacen inversiones no excesivamente productivas porque hay mucho vacío. En Aragón también hay alguno vacío, es decir, creo que hay una posición coherente porque la implantación y la atracción de grandes inversiones en el mercado del transporte y logística fundamentalmente se produce por la cualificación de los recursos humanos, tanto de recursos humanos en nivel medio-bajo como nivel alto. Bueno, tendremos luego la oportunidad de escuchar a representantes del Zaragoza Logistics Center, precisamente. Nos preguntan también, con respecto a todos los medios de transporte que ha comentado, ¿cuál considera que es el mejor o el más eficaz a nivel internacional? Y si es posible una logística sostenible con todo ese cambio de los combustibles. Vamos a ver, el transporte eficiente líder en Europa es el transporte de mercancías por carretera español. Las empresas están liderando el transporte, son las mejores con diferencia, y así lo reconoce, y su cuota de mercado y está ahí los clientes, que son al final los que pagan, aunque los transportistas dicen que no les pagan todo lo que debían de pagarles, pero cuando los que pagan están decidiendo ese modelo, porque hay otros modelos que podían ser mucho más eficientes. De hecho, el transporte de mercancías por carretera no es el más barato. Es más barato el transporte ferroviario. Lo que ocurre es que con la mala gestión en los intercambios de modo se encarece. Y si el transporte por carretera es un 100 y el transporte por ferrocarril es un 80 y el transporte marítimo es un 70, con los cambios de modo, con las ineficiencias de la gestión de las infraestructuras y con la diferencia de que el transportista de carretera sabe transportar y el transportista de ferrocarril y el transportista marítimo saben navegar y traccionar, que no es lo mismo, y además la orientación que he dicho antes al cliente o no.
sucederá que ahora el ferrocarril, en nuestro modelo, funcionará mejor cuando los empresarios de transporte por carretera seamos los que tomemos las riendas del ferrocarril. Con eso nos quedamos, esa visión positiva de que en España el transporte por carretera sí es eficiente. Muchísimas gracias, Ramón Vázquez, por habernos acompañado. Un fuerte aplauso para él. Antes de continuar con esta jornada, si son tan amables.